Hola chicos, chicas, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces nuestra clase, la última de la teoría. Estamos llegando ya al final de la cursada, está bastante desafiante de hacerlo a través de las videoconferencias. Ha sido una experiencia bastante nutritiva y nutrida también por muchas cosas que se dieron en el tema, pero bueno, estamos acá. Vamos a empezar entonces con nuestra presentación inicial y como lo hacemos de costumbre de la guía, ¿sí? Me aguardan un poquito y ya estoy con ustedes. El tema que nos ocupa hoy tiene que ver con las integrales de superficie, un tipo de integral que completa todo el tema desde el inicio allá con análisis 1 de integrales simples, una integral de a hasta b de f de x con funciones donde el integrando es función de una sola variable, hasta este tema que nos ocupa hoy, el tema que tiene que ver con qué será esto de integrar respecto de una superficie. Bueno, de la misma manera que hemos presentado conceptualmente a una integral de línea, o sea, lo que vamos a hacer es tratar de referirnos a la integral de línea para abordar este nuevo tema, que es el tema de integrales de superficie. Les decía entonces que cuando hablamos de una integral de línea, lo que dijimos es que lo que hacía una integral de línea en esta oportunidad era simplemente integrar sobre una curva. Es decir, el famoso intervalo de integración de una, ¿recuerdan? Una función de una sola variable, el intervalo entre A y B, se chispoteaba, diciéndolo en términos cotidianos, se chispoteaba y dejaba de ser un segmento de recta sobre el eje X para trasladarse al plano y eventualmente al espacio. Esto es, decíamos entonces que este segmento de recta, intervalo entre A y B, se transformaba en una curva y que podía estar en el plano o en el espacio. Cuando integrábamos sobre esa curva, estábamos hablando de una integral de línea. De la misma manera, recuerdan ustedes cuando hablamos de integrales dobles, integramos sobre una región que estaba siempre sobre el plano XY. Empezábamos el tema de integrales dobles presentando el caso más simple, que era integrar sobre una región rectangular, recuerdan, sobre el plano XY. Bueno, hagamos de cuenta ahora que este plano también se retoba y dice, yo no quiero estar en el plano XY. Quiero estar en el espacio como superficie. Más aún, no quiero ser un rectángulo. Quiero tener cualquier forma como región. Bueno, de eso se trata cuando hablamos de integrales de superficie. Es integrar sobre una región que ahora ya no es un rectángulo ni está sobre el eje X, sino una superficie cualquiera que puede estar en el plano y además también puede estar en el espacio. De eso se trata básicamente lo que es una integral de superficie.
Si ustedes se fijan en el apunte que estoy mostrando ahora, acá hace referencia que se puede pensar la integral de superficie como el equivalente en 2 dimensiones ahora a una integral de línea, donde la región de integración ahora va a ser una superficie, lo que acabamos de decir recién, en lugar de la curva. Acá también hay una frase muy interesante que dice, hablando sin precisión, una superficie, cuando se refiere a la superficie de integración, es el lugar de un punto que se mueve en el espacio con 2 grados de libertad. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de integral de línea, recuerden que asociábamos la integral sobre una curva que estaba expresada en función paramétrica, la famosa R de t. T tenía en ese caso esta función vectorial, tenía un solo grado de libertad. En este caso, cuando esa curva se transforma en superficie, necesitamos que nuestra representación paramétrica de la curva tenga 2 grados de libertad. O sea, ya después lo vamos a desarrollar con más precisión, con más intensidad. Vamos a ver que la ecuación paramétrica de una superficie tiene 2 grados de libertad, o sea que vamos a buscar o vamos a tratar de identificar para una superficie en particular su función vectorial como R de UB ahora, 2 grados de libertad. Entonces, fíjense que para eso vamos a hablar sobre, bueno, antes de seguir con el tema de la representación paramétrica de superficie, les pregunto, ¿alguna duda hasta ahora? ¿Estamos bien? ¿Me dan un ok, así seguimos? Ok, no hay dudas. Muy bien. Bueno, ustedes ya han empezado a trabajar con la resolución de integrales de línea. Y han visto que el primer tema que tenemos que resolver para integrar, para desarrollar integrales curvilíneas, era encontrar la ecuación paramétrica de la curva. En este caso, cuando estamos hablando de integrales de superficie, en donde, insisto, integramos sobre una, reitero, superficie, tenemos que encontrar entonces primero, tal como lo hicimos con integrales de línea, primero la representación paramétrica de esa superficie. Es lo que vamos a ver ahora. Ustedes saben que una superficie se puede representar en forma implícita como f de x y z igual a 0. Acá tienen que corregir en donde estoy marcando ahora, en vez de x es z, ¿no? Es f de x y z igual a 0. Está definido en forma implícita. Por ejemplo, si nos vamos un poquito más abajo, hay un ejemplo para verlo más claro. Ustedes saben que la ecuación cartesiana de una esfera es con centro en 0, 0, 0 en el origen. Y de radio A es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a a cuadrado. Si esa expresión la ponemos como una representación implícita, será x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos a cuadrado, acá también hay que corregir, menos a cuadrado igual a 0. Esa es la representación implícita. Luego teníamos otra forma de representar a las superficies que tenía que ver con la representación explícita, en donde si estamos hablando de una superficie que está en el espacio, podemos expresar a z como función de x, y. Por ejemplo, de las que nosotros conocemos, z igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿se acuerdan?
Z es función de XY. En este caso, f de XY será X cuadrado más Y cuadrado, que era la representación de un paraboloide, ¿se acuerdan? En el espacio, una taza. Esto es, estamos hablando de una representación explícita. En el caso del ejemplo, lo mostramos acá, vamos a ver que para el caso de la esfera, la representación explícita, lo muestro acá en la relación 4, es Z, raíz de, es simplemente despejar de la ecuación de la esfera Z, para ponerlo en función de X y de Y. En este caso es más o menos por el tema del pasaje del cuadrado como raíz. Estamos hablando entonces de la representación explícita. Y luego aparece la representación paramétrica de la esfera, que es lo que en este momento nosotros tenemos que tratar de entender bien cómo se determina una representación paramétrica de una superficie, porque es justamente lo que nos va a servir para poder integrar respecto de esa superficie. De la misma manera en que en integrales de línea integrábamos respecto de una curva expresada paramétricamente, en este tipo de integrales lo que hacemos es integrar respecto de una superficie ahora expresada en forma paramétrica también. Ahora, fíjense, acá tenemos la representación paramétrica de la esfera. Y me pone X a coseno U, coseno B, Y es A seno U, coseno B, Z es A seno B. Con U variando entre 0 y pi, y B entre menos pi y pi sobre 2. Fíjense que una manera de ver si es correcta esta representación paramétrica, y hagan ustedes el ejercicio en su papelito si lo tienen a mano. Fíjense, si nosotros elevamos x cuadrado o elevamos x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado, y lo sumamos, pregunto a qué me da. Hagan por favor ese ejercicio. En la expresión que tenemos acá, que corresponde a la relación 5, elevamos x y z cada uno al cuadrado y sumamos. Por favor, si podemos, hagamos este ejercicio rápidamente. ¿Qué resultado obtenemos de elevar al cuadrado y sumar? ¿Algún resultado? Acá tenemos la ecuación inicial, correcto. O sea que, fíjense, lo vamos a hacer rápidamente. Si sumamos al cuadrado, me va a quedar acá cuadrado, coseno cuadrado de U, coseno cuadrado de B. Lo mismo también, cada uno de estos factores elevado al cuadrado. En x cuadrado e y cuadrado lo sumo y me va a quedar A por coseno cuadrado de B común de coseno de U cuadrado más seno de cuadrado de U, que es 1. Consecuentemente, la suma de x cuadrado más y cuadrado va a ser a cuadrado coseno cuadrado de B. Si le sumo a eso, a ese x más y cuadrado, el z cuadrado, sacaré común a cuadrado y me va a quedar a cuadrado común de seno cuadrado de B más coseno cuadrado de B igual a 1. Consecuentemente, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado me da cuadrado, que es la ecuación de la circunferencia, de la esfera. ¿Me siguen?
¿Hay alguna duda? Si no, lo planteamos y creo que va a ser mejor con una gráfica para ver inclusive cómo varían U y B. ¿Puede ser? Bien. Recuerden, estamos hablando de la representación paramétrica de una esfera. Por supuesto, estamos hablando de una superficie en el espacio. Y fíjense, U, una de las variables, U, varía desde 0 hasta 2pi. La otra variable B va a tener su intervalo desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Tengamos en cuenta esto y ahora vamos a compartir una imagen para tratar de verlo mejor. En esta presentación vamos a ver cómo se relacionan las variables. Me aguardan un poquito, que lo busco por acá. Acá está. A ver, lo tengo por acá. Acá. ¿La pueden ver? Vamos a tratar de agrandar esto. Ahí estamos. ¿La están viendo? Perfecto. Bueno, vamos a trabajar un poquito sobre esta gráfica. Fíjense. La representación paramétrica tenemos en X, en Y, en Z. ¿Qué es lo que hace esta ecuación? Fíjense. Relaciona dos variables, U y B, con X y Z. ¿Cómo se forma? Vamos primero a trabajar con U y B. Hagan de cuenta que, así como está puesto acá en la gráfica, B es el ángulo que está indicado acá y que lo estoy viendo con el puntero. Entonces, si ustedes a ese ángulo lo hacen o lo marcan desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2, será desde menos pi sobre 2, sigan por favor, hasta pi sobre 2, dicho de otra manera, menos pi sobre 2 estaría sobre el eje z negativo. Siguen hasta pi sobre 2 en z, lo que han formado es un, digamos, llamémosle una curva que tiene esta forma. Es un anillo, un semianillo de esa circunferencia. Ahora, si tomamos la otra variable en U, fíjense, que varía de 0 a 2pi, U, le estoy mostrando acá, es este angulito que tenemos acá, lo hacemos girar una vuelta completa, dicho de otra manera, este semicírculo, esta curva, la hacemos girar los 360 grados, o sea, los 2pi, vamos a generar la superficie, ¿verdad? ¿Lo pueden ver?
¿Me siguen? Perfecto. Entonces, volvamos a nuestra gráfica. Fíjense entonces. Si nosotros queremos ahora, con estas ecuaciones X, Y, Z, lo que estamos haciendo, tanto para U como para B, estamos asociando un valor para X y Z, dicho de otro modo. Y fíjense que A tiene que ver, este A que está acá es el radio de la esfera. Entonces, si nosotros con estas variaciones de U y B hemos generado la circunferencia, podemos expresarlo como una representación vectorial. ¿Qué significa la representación vectorial? Que si yo tengo X, ¿se acuerdan? X en Y más Y en J más Z en K, nuestra famosa representación de cuando vimos integrales de línea. Bueno, en este caso también, nada más que ahora son dos variables, U y B, en vez de una sola que era T en integrales de línea. Entonces, vamos a formar nuestra representación vectorial que va a ser X de V en Y. Pero X de V, para el caso de la esfera, será A coseno de U, coseno de V en Y, más I de V en J, que será A seno de U, coseno de V, A seno de U, coseno de V en J, más Z en K, pero Z vale A seno B en K. Esta es la representación vectorial, y cuando U varía de 0 hasta 2pi y B entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, lo que hace esta representación es nada más ni nada menos que generar vectores cuya suma en X, en Y y en Z están siempre sobre la esfera. Y cuando U, insisto, por eso generamos al principio esta esfera a través de la variación de B con una semicircunferencia que, rotándola alrededor del eje Z, podíamos generar nuestra esfera. Entonces, insisto, esta representación vectorial lo único que hace es sumar vectores. La suma de estos vectores siempre va a estar la punta sobre la superficie. Tiene el mismo concepto de la representación paramétrica para el caso de curvas. En ese caso estábamos hablando con un solo grado de libertad, T. Ahora tenemos dos grados de libertad, U y B. ¿Estará claro o podemos verlo con otra gráfica, si quieren, la correspondencia? ¿Lo hemos entendido? Otra gráfica. Bueno, perfecto, no hay problema. Vamos a ver ahora cómo. Ya esto con una, digamos, presentación más general de cómo podemos representar nuestra superficie en forma paramétrica. Acá está. ¿Están viendo ahora la gráfica nueva? Bien. Bueno, en esta gráfica fíjense que es lo que tenemos. Con 2 grados de libertad, por eso tenemos las variables U y B, vamos a obtener primero nuestra primera ecuación. ¿Se acuerdan en el caso de la circunferencia que acá teníamos una ecuación en coseno y coseno, coseno, seno, coseno era en Y y en Z era en seno?
Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace esto? Nada más ni nada menos que para un U y un B, aplicado en cada una de estas ecuaciones, yo voy a obtener un X y un Y y un Z. Entonces, para un U y para un B, a través de estas ecuaciones, puedo obtener un X y Z, un X, un Y y un Z, y me genero un puntito sobre la superficie. Para otro par UV, tendré otro X y Z, otro X y Z, y tengo acá arriba. Entonces, todos esos puntitos son lo que me va a formar la superficie. Ahora, ¿cómo podemos colocarlo esto en forma analítica y utilizando el análisis vectorial? Justamente utilizando la representación paramétrica R de V. En donde, ¿qué va a ser R de V? Va a tener una componente X de V en Y de V en J más Z de V en K. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para un par V? Voy a obtener un X y un Y y un Z. Entonces, mi ecuación paramétrica lo que va a hacer es simplemente sumar la componente en Y más componente en J y la componente en Z, siguiendo el cursor. Esa R de ese par V me determina este vector. Para otro par V tendré otro vector. Y así sucesivamente. Cada uno de estos vectores van a ir formando la superficie. Lo que hacíamos antes cuando encontrábamos la ecuación paramétrica de una curva. Cada uno de esos vectores, recuerdan, va formando la curva. En este caso es una superficie porque tenemos 2 grados de libertad. ¿Ha quedado más claro? Bien, vamos a seguir entonces. Está entonces planteado el tema de la representación paramétrica de la curva. Acá tenemos otra figura que es la misma que la anterior, fíjense. T en función de V con 2 grados de libertad. Para cada par V le corresponde un punto sobre la superficie. O sea que pasamos de la función de las variables V, que estaban definidas para el caso de la esfera de esta manera, U entre 0 y 2pi y V entre menos pi y pi sobre 2, con esas variables generamos, a partir, insisto, de nuestras ecuaciones, que son esta X de V, Y de V y Z de V, podemos pasar a la esfera que estamos mostrando a la derecha en esta figura. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, ¿estamos bien? La respuesta es correcta. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es definir el producto vectorial fundamental. Nosotros ya hemos formado nuestra ecuación paramétrica, la ecuación vectorial de la superficie. En función ahora de V será mi X de V en Y más Y de V en J más Z de V en K. Ahora, fíjense que yo lo que puedo determinar a partir de esta ecuación las derivadas parciales de R. Como R es función de U y de B, dos variables, las derivadas se plantean como parciales. Derivada de R respecto de U y derivada de R respecto de B. ¿Cómo encuentro la expresión? Es muy sencillo. Derivando parcialmente componente a componente. Entonces, si estoy derivando
R respecto ahora de U será derivar parcial X respecto de U en Y, más la derivada parcial de Y respecto de U en J, más la derivada parcial de Z respecto de U en K. Recuerden que estamos derivando respecto de U, por eso aparece U, U y U. De la misma forma podemos encontrar la derivada parcial de R ahora, pero respecto de B, como la derivada parcial de X respecto de B en Y, más derivada parcial de Y respecto de B en J, más derivada parcial de Z respecto de B en K. Podemos encontrar entonces los dos vectores derivados. Como son dos vectores, podemos calcular el producto vectorial de estas derivadas parciales. El producto vectorial se muestra acá. A este producto vectorial es que se lo conoce como producto vectorial fundamental de la representación R. Sí, adelante. No está compartiendo pantalla. ¿Perdón? Que no podemos ver. Ah, perdón. Vamos a presentar de vuelta entonces. Estamos acá. ¿Ahora lo están viendo? Sí, bueno, profe. ¿Desde dónde no lo vieron? Dígame por favor, así lo repito. Estaba empezando a hablar de las derivadas parciales. Ah, bien, perfecto, el producto vectorial. Bien. Entonces había presentado o definido lo que es el producto vectorial fundamental como un producto vectorial de dos vectores. Ahora, ¿cómo encuentro esos vectores? Fíjense. Ya habíamos encontrado, para el caso inclusive de la circunferencia, de la esfera como un ejemplo, cómo podíamos encontrar su representación paramétrica, como una componente de X de V en Y, más Y de V en J, más Z de V en K. En particular, para el caso de la esfera, esta X de V, para el caso de la esfera, lo mostramos de vuelta, era acá lo tenemos, A por U coseno de B. O sea, esta que tenemos acá, A por U coseno de B en Y, más A seno de U coseno de B en J, más A seno de B en K, era la representación vectorial de la esfera en particular. Para un caso más general, entonces, lo ponemos acá como una X de V, Y de V, más Z de V, en Y, en J y en K. Si tenemos esta expresión, podemos calcular sus derivadas parciales. Fíjense que R depende de U y B. Consecuentemente, como son dos variables, al calcular sus derivadas, tenemos que hacer referencia a derivadas parciales. Entonces, la derivada parcial de R respecto de U ahora se obtendrá derivando parcialmente componente a componente. Entonces, será derivada parcial de X respecto de U en Y, más derivada parcial de Y respecto de U en J, más la derivada parcial de Z respecto de U en K. Todas respecto de U porque estoy haciendo la derivada respecto de U. De la misma forma calculamos la derivada parcial de R, pero ahora respecto de B. Componente a componente será parcial de X respecto de B ahora en Y respecto de B en J, más Z respecto de B en K. Tenemos entonces ahí dos vectores. Podemos calcular su producto vectorial. A ese producto vectorial se le denomina producto vectorial fundamental de la representación R. Bueno, acá lo único que hay que hacer es encontrar el cálculo para el producto vectorial como un determinante en IJK en la primera fila y las derivadas X respecto de U, Y respecto de U, Z respecto de U, que se corresponden con estas X respecto de U, Y respecto de U, Z respecto de U.
De la misma forma colocamos para la tercera fila x respecto de b, y respecto de b, y z respecto de b. Encontramos así entonces las derivadas. Acá están puestas con la notación. Fíjense, derivada parcial de iz respecto de UB. IZ respecto de UB. Más en J será ZX respecto de V, ZX respecto de V y XY respecto de V, XY respecto de V. Se define así entonces como el producto vectorial fundamental. Bueno, ¿cómo vamos a determinar el área de una superficie? Si tenemos una superficie paramétrica que está definida en función de R, fíjense que acá también hay un error, no es T, sino de V, R de V, una superficie paramétrica que está definida en el plano V, el área va a quedar definida por la integral doble, fíjense, la integral doble. Esto que tenemos acá es ya conocido, lo acabamos de presentar, es el producto vectorial fundamental. El módulo del producto vectorial fundamental por diferencial de U, diferencial de B. O sea, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer para calcular el área de una superficie? Atención, una superficie que puede estar en el espacio. Primero, calcular el producto vectorial fundamental, de esta manera, producto vectorial fundamental, así. En realidad, lo primero que tenemos que tener, y tal como lo dice el apunte, es la función vectorial de la esfera, o sea, mi R de V. Encontrado mi R de V, puedo ahora encontrar las derivadas parciales. Encontrando las derivadas parciales, puedo hacer el producto vectorial. En ese producto vectorial, que lo estamos viendo ahora, podemos calcular después su módulo. Si tengo un vector, puedo calcular su módulo como la raíz de los cuadrados de la suma de los componentes, ¿verdad? Entonces, para determinar el área de la superficie, primero calculamos entonces el producto vectorial fundamental, cuyo módulo va a ser el integrando, siempre sobre la región T. ¿Cuál es la región T? La que está definida por V. ¿Sí? Ahora fíjense, otro tema. Si R, en vez de estar definido como UV, está definido en función de sus componentes X e Y, podemos también encontrar que el área de S resulta en función de sus componentes de esta manera. Fíjense que cuando hablo en función de sus componentes me estoy refiriendo a esto que tenemos acá. Tengan en cuenta ahora esta relación, la derivada parcial de R respecto de X, R respecto de Y. ¿Esto qué significa? Que mi ecuación paramétrica R está expresada, como dice acá arriba, en función de sus componentes, X e Y. ¿Eso lo entendemos o lo explicamos de otra manera, la relación 13? Pregunto si la relación acá 13, esta igualdad, ¿está entendida?
Esta se aplica acá para el caso en que mi superficie está representada no en forma paramétrica, sino en forma explícita, o sea, como z igual a f de xy, que lo tenemos acá. Entonces, el producto vectorial fundamental, si está expresado en forma explícita, insisto, tendrá esta forma. ¿Eso lo podemos ver o lo explicamos de otra manera? Pregunto. De otra manera. Dice Adri, bueno, para eso vamos a dejar de compartir y vamos a ver. Vamos a presentar esta otra, este grupo de ecuaciones. ¿Pueden ver la nueva presentación? Bien. En esta presentación, fíjense que R ahora está expresado en función de X y de Y. Entonces, si mi superficie Z está expresada como f de xy en forma explícita, entonces la componente en y será x, la componente en j será y la componente en k, que es z, será f de xy, ¿verdad? Esta es entonces la representación paramétrica cuando mi superficie está expresada en forma explícita, o sea, z igual a f de xy. Entonces, si tenemos esta expresión, simplemente se trata de derivar r respecto de x y r respecto de y en forma parcial. Respecto de x será 1 en y más 0 en j, más derivada parcial de f respecto de x en k. De la misma forma, la derivada parcial de r respecto de y será 0 en y, 1 en j, más la derivada parcial de f respecto de y en k. Entonces, de esta manera obtenemos las derivadas parciales. Fíjense, tienen 1, y ahora para hacer el producto vectorial fundamental es simplemente hacer esta expresión, producto escalar, esta otra. Y fíjense, es 1, 0, f sub x, 0, 1, f sub y. Vamos de vuelta a nuestro apunte. Lo presentamos ahora. Y fíjense, tenemos 1, 0, f sub x, 0, 1, f sub y. Bueno, lo que resta ahora es simplemente desarrollar este determinante y resulta como menos f respecto de x en y, f respecto de y en j, más 1 en k. Como necesitamos, fíjense, para calcular el área de una superficie en forma explícita, el módulo del producto vectorial fundamental, tendremos que calcular el módulo del producto vectorial fundamental acá como la raíz cuadrada de cada uno de estos componentes. Estos componentes son, acá lo tenemos, fíjense, 1 al cuadrado, 1. F sub x al cuadrado más f sub y al cuadrado, todo en raíz. Eso me está determinando el área, entonces, eso me determina, el módulo del producto vectorial fundamental será el integrando de esa integral doble en t por diferencial de x, diferencial de y ahora, porque está expresado en forma explícita, ¿sí? De la misma forma en que cuando está expresado en función de u y b, fíjense, lo tenemos acá, el área va a resultar de esa integral doble en función de u y b, de la raíz de los componentes al cuadrado sumados
que representa justamente el integrando, que vamos a través de esta integral doble a resolver en U y en B para calcular el área de esa superficie. ¿Lo hemos entendido? Cambio. Estefanía, sí se entendió. Perfecto. Muy bien, vamos a seguir entonces con nuestro apunte. Esto ya lo acabamos de ver. Vamos a un ejemplo. Dice, se considera un hemisferio S de radio A y centro en el origen. Calcular el área. ¿Recuerdan ustedes cuál era la superficie de la esfera? En este caso nos están pidiendo un hemisferio S. O sea, nos están pidiendo la mitad de la superficie de la esfera, ¿verdad? Hemisferio, la mitad de la superficie de la esfera. Pregunto, ¿recuerdan ustedes cuál era la formulita para calcular, dado un radio R, la superficie de la esfera? Si no lo recuerdan, es fácil, a ver, es fácil buscarlo en internet, a ver. ¿Alguna respuesta? ¿Cuál es cómo se calcula o a qué es igual el área de la superficie de una esfera? Bueno, les cuento. El área se calcula como de la superficie de la esfera de radio R se calcula con la fórmula 4pi por r cuadrado. Ténganlo en cuenta. Bueno, lo que nos piden acá es calcular utilizando una integral de superficie, calcular el área del hemisferio de centro en el origen y radio A. Lo primero que tenemos que hacer, como hicimos con integrales de línea, es calcular la representación paramétrica, determinar, mejor aún, la representación paramétrica de este hemisferio. ¿Sí? Nosotros ya lo conocemos, era A coseno de U coseno B, y es A seno de U coseno B, y Z es A seno de B. U otra vez varía entre 0 y 2pi, pero B, como se trata del hemisferio superior, va a variar desde 0 hasta pi sobre 2. Recuerdan que cuando hablamos lo vamos a mostrar, de la esfera completa, la variación en B, acá lo tenemos en la figura, era desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Lo tenemos por acá arriba. B era menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Como en este caso nos están pidiendo el hemisferio superior, B va a variar desde 0 hasta pi sobre 2. Desde 0 hasta pi sobre 2. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio. Ya tenemos la ecuación paramétrica del hemisferio. B variando entre 0 y pi sobre 2. Calculamos las derivadas parciales, que resultan de derivar componente a componente. Respecto de U será A, la derivada del coseno es menos seno de U coseno B, menos A seno de U coseno de B, en I.
Derivado de la segunda componente respecto de U será A coseno de U coseno B. A coseno de U coseno B en J. Derivo parcial de R respecto de B, no tengo, perdón, Z respecto de U, no tengo variable en U, esto es una constante, resulta 0, entonces será más 0 en K. De la misma forma, derivo parcial R respecto de B ahora, componente a componente, será A coseno de U menos seno de B, lo tengo acá, menos A coseno de U seno B en I. Lo mismo ahora la componente en J, que será A coseno de U coseno B, perdón, A seno de U menos seno de B, porque estoy derivando respecto de B, menos A seno de U seno de B, más la derivada parcial de Z respecto de B, que será A coseno de B. A coseno de B en K. Ya tengo los dos vectores, puedo hacer el producto vectorial, que resulta A coseno de B por R de V. La R de V, recuerdan, era la ecuación paramétrica. Si ustedes hacen este cálculo utilizando el determinante, vamos a llegar a este resultado. Consecuentemente, el módulo de este vector, recuerden que para el cálculo de área necesitamos el módulo del vector, resulta ser igual a A cuadrado por coseno de B. Y aplicando la formulita esta, que la teníamos por acá arriba, que estaba acá, como área de superficie acá, el módulo del vector producto vectorial por du de B. Entonces, el módulo dijimos que vale coseno A cuadrado coseno de B. Entonces, colocamos como integrando A cuadrado, como es una constante, sale fuera de la integral, coseno B, diferencial de U, diferencial de B. Tenemos acá una integral doble en U y B, en la región T, donde T está representado justamente por U y B. Entonces, si integro respecto de B primero, será, en B habíamos definido para mi hemisferio entre 0 y pi sobre 2. Entre 0 y pi sobre 2 en B. Y en U de 0 a 2pi. Fíjense acá que mi U variaba desde 0 a 2pi. Por eso los límites de integración acá, cuando integro en U, es 0 y 2pi. Este resultado me da justamente 2pi por A cuadrado. Recuerdan que habíamos dicho que la esfera tenía una superficie que se calculaba con 4pi al cuadrado, el hemisferio va a ser la mitad, o sea, 2pi por A cuadrado. ¿Lo hemos entendido? Perfecto, vamos a seguir entonces. Ahora vamos a definir lo que es una integral de superficie. Fíjense que todo lo que estamos haciendo acá en integral de superficie tiene una, digamos, un formato similar a lo que hicimos cuando integramos a través de una curva. Entonces, si yo tengo una superficie paramétrica, descrito otra vez acá hay un error, es R de V, entonces, la integral de superficie de f de x y z, donde f de x y z es la superficie por el diferencial de s, está definido por la siguiente ecuación. Perdón, la superficie, esta diferencial de s que está acá, se refiere a esta s, ¿no? Ahora, insisto, cuando hablamos de integrales de superficie, de lo que se trata no es integrar sobre una curva, es integrar sobre una superficie. ¿Qué vamos a integrar sobre esa superficie? A f de x y z, mi campo escalar en este caso. ¿Bien? Muy bien. En ese caso, fíjense, acá también es R de V, corrijan por favor, es la integral doble de mi campo escalar expresado en función de V por
el módulo del producto vectorial fundamental por du de b. Esta es la forma general que tiene una integral de superficie. Vamos a ir a un ejemplo. Me dice, se considera una chapa delgada, están viendo ustedes la figura, con la forma de un cono circular S. La superficie es ahora el cono circular de altura h, como se ve en esta figura. Bien. Insisto, este cono está hecho de una chapa delgada que tiene altura h y además tiene una densidad de masa definido por phi. Lo que nos están pidiendo es calcular la masa total de este cono fabricado con esta chapa delgada, que, insisto, tiene densidad phi. El cálculo de esta masa se hace a través de una integral de superficie calculada sobre la superficie R de V, donde el integrando será la densidad. Esta R de V, insisto, es la representación paramétrica de la superficie. ¿Cuál superficie? La del cono. ¿Sí? Bueno, como ya hicimos en el ejemplo anterior, lo primero que hay que hacer es determinar la ecuación paramétrica de la superficie sobre la cual vamos a integrar. O sea, mi R de V. Para eso necesitamos determinar cuánto vale mi X de V, Y de V y Z de V, que están acá abajo en la relación 24. Fíjense, vamos a tratar de explicar por qué llegamos a este tipo de ecuaciones para encontrar mi ecuación paramétrica. La ecuación de un cono tiene la forma x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. En este caso, estamos hablando de un cono regular, en donde x va a tener, o sea, mi x de v va a tener la forma de u coseno de b, y será u seno b, y z por la cotangente de b. Vamos a tratar de explicar esto utilizando esta figurita, fíjense. Z, la variable z, fíjense, va a variar desde 0 hasta la altura h, que está definida por el problema. Un cono circular recto de altura h. Entonces, z variará desde 0 hasta h. Pero atención, varía desde 0 hasta h dependiendo en qué momento, en qué punto se encuentre. Entonces, fíjense, si nosotros hacemos x cuadrado más y cuadrado, obtendremos u cuadrado, porque será coseno cuadrado de b más seno cuadrado de b es 1, u cuadrado común denominador será x cuadrado más y cuadrado igual a u cuadrado. Entonces ya tenemos la primera parte de la ecuación del cono. Z, como es variable, varía desde 0, hasta h, será u cotangente de phi. ¿Pero por qué? Vamos a tratar de explicarlo en el caso cuando z vale h. Fíjense, cuando z vale h, yo tengo este valor que está acá, que está con el cursor, este valor, respecto al ángulo, lo puedo obtener que la tangente de este ángulo alfa será seno sobre coseno. Entonces, si ustedes se colocan que la tangente de alfa es seno sobre el coseno de alfa, ¿verdad? Pero ese seno representa
sobre el plano XY una recta como esta. Entonces, esa recta, fíjense que B es el ángulo que varía de 0 a 2pi. Este B es el que hace todo el giro de 0 a 2pi. ¿Cómo se genera este cono? Simplemente tomando esta generatriz y girándola desde 0 hasta 2pi. O sea que esta variable B, ustedes la pueden ver acá sobre el plano XY, variando desde 0 hasta 2pi. Esta es la variable B. La variable B que tenemos acá. En cambio, cuando estamos hablando para diferenciar y relacionar la variable Z, y nos vamos, insisto, en el extremo, la tangente de este ángulo alfa será un seno sobre un coseno de ese alfa. Pero el seno, si yo tengo acá la proyección de este segmento sobre el plano XY, el seno, fíjense, que lo tenemos acá, será Z igual a U sobre la tangente de X. ¿Lo pueden ver? ¿O lo mostramos con una gráfica? Pregunto. Aló, Houston, cambio, pregunto, ¿pudimos ver de dónde sale la representación paramétrica del cono? Pregunto. Fíjense, vamos a mostrar otra gráfica si lo podemos ver mejor. A ver, déjenme ver. Ahí está. Lo vamos a ver ahora. ¿Están viendo esta gráfica nueva? Bien. Bueno. Vamos a ver. Fíjense. Habíamos dicho que la gráfica o que la ecuación más en cartesiana más simple del cono era x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Si en nuestras ecuaciones anteriores sumábamos x cuadrado más y cuadrado, obteníamos u cuadrado. O sea, que si nosotros ponemos que z es igual a u, puede ser la tercera variable, en realidad es la tercera variable. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen? Bien. Entonces, al ser z igual a u, y nos volvemos ahora a nuestra gráfica, fíjense. Esta u, dependiendo en que si yo me encuentre, fíjense que z varía desde 0 hasta h.
desde 0 hasta h. Dependiendo si yo esté en esta altura que está representada por el verde o por la zona gris, voy a ver cuánto vale U, o sea que U va variando, ¿sí? Por eso Z es igual a U. Si yo me encuentro, insisto, en una parte más baja de H, acá, esta U va a ser menor que esta U. La U en zona verde va a ser menor que la U en zona gris. Por eso es que hay una variación entre 0 y H que se puede poner como Z igual a U. Pero ahora U, fíjense, ¿a qué es igual? Ahí está relacionada la tangente. Esta U, si la pongo acá abajo sobre el plano XY en proyección, fíjense, va a ser la tangente de este angulito, va a ser el seno, U, sobre el coseno. Seno, si lo pongo en verde, será seno sobre coseno. Por eso que puedo poner que Z con el valor igual a U, relacionarlo a la tangente de U. De ahí es que vamos a mostrar ahora la otra. En mi ecuación paramétrica correspondiente a Z, que lo tengo acá, fíjense, es igual a U cotangente de alfa. Esa alfa, por supuesto, es una constante, pero va a depender de cuánto vale U. Si yo estoy en el cono sombreado gris, tiene un valor. Si yo estoy en un cono sombreado verde, tiene otro valor. Por eso es que U, la otra variable, va a valer desde Z igual a 0 hasta Z igual a H, pero U es Z. Por eso ponemos Z desde 0 hasta H, pero esta H en el máximo de los en el valor máximo vale H, desde 0 hasta H en Z. O si no, va variando dependiendo de la cotangente. Entonces, definido de esa forma mi representación vectorial, va a quedar R de V será mi X de V en I, pero mi X de V vale U coseno de V en I, más mi I de V, que es U seno V en J, más mi Z de V. Z de V será U cotangente en K. Ya tenemos entonces nuestra representación vectorial de la superficie de ese cono, con V variando entre 0 y H cotangente y V entre 0 y 2pi. Entonces, el cálculo de la masa, como lo habíamos mostrado acá un ratito antes, el cálculo de la masa lo vamos a hacer utilizando esta ecuación, la integral de superficie de la densidad por el diferencial de superficie. Entonces, la densidad la ponemos acá, la densidad va a ser R, la densidad expresado en V por el módulo del producto vectorial, por diferencial de U, diferencial de V. Seguimos con el cálculo. Obviamente, si queremos calcular o determinar el módulo del producto vectorial, hay que calcular primero el producto vectorial, que lo tenemos calculado acá. Estas son las derivadas parcial. R seno de B es R respecto de U, fíjense, R respecto de U, X respecto de U, va a ser coseno B. X respecto de U
lo tenemos acá como seno de B, cotangente de alfa, U coseno de B, 0 en I, más, y sigue la expresión. Eso sí, surge de determinar cuánto vale el producto vectorial utilizando el determinante, ¿verdad? Y lo tenemos acá, U por U coseno de B en I más menos cotangente alfa seno B en J más 1 en K. Lo único que tenemos que determinar ahora es su módulo. Entonces resultará U por la raíz cuadrada de cada uno de estos componentes elevado al cuadrado. En este caso, coseno cuadrado, cotangente cuadrado, coseno cuadrado de B, cotangente cuadrado, cotangente de alfa seno B, cotangente cuadrado seno cuadrado, más 1 al cuadrado, 1 al cuadrado. 1. Y ya tenemos entonces el el módulo del producto vectorial, que tiene esta forma. Lo único que hay que hacer ahora, para calcular la masa, es determinar mi densidad en función de V. Si esa densidad, por ejemplo, vale X más Y más Z, esa densidad en función de U de V será X más Y más Z, dijimos, expresado será U coseno B más U seno B más U cotangente de alfa, ¿verdad? Expresado en función de V por el módulo del producto vectorial fundamental, que resultaba acá lo habíamos calculado, U por la raíz, acá lo tenemos, U por la raíz, que lo ponemos en una manera distinta. Alfa, como es una constante, sale, el alfa es un valor constante, con lo cual el seno de alfa también es constante, por eso lo sacamos fuera de la integral. Y si integramos respecto de U, fíjense, U variaba desde 0 hasta H cotangente y B desde 0 hasta 2pi. Entonces, en nuestra integral doble, si hacemos respecto de U, será desde 0 hasta H tangente y desde B desde 0 hasta 2pi. Resolviendo esta integral, y para hacerlo más simple acá, lo ponemos que esta phi es una constante, un valor que no depende de U y de B, lo podemos sacar fuera de la integral y llegamos a este resultado. ¿Lo ven? Muy bien. El tema que sigue, que tiene que ver con integrales de superficie ahora, pero no sobre campos escalares, sino sobre campos vectoriales. Me gustaría que lo vean ustedes ahora. Después, de todas maneras, igual en la parte práctica vamos a hacer ejercicios de esto. Enseguida nomás nos conectamos después con la parte práctica. Pero antes quería mostrarles un resumen general de cómo fuimos abordando el tema de las integrales. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Permítanme un cachito buscar. ¿Están viendo la nueva presentación? Bien. Fíjense, lo primero que ustedes aprendieron cuando veíamos el concepto de integral era la integral entre A y B de f de x, que se refería a una integral de una función de una sola variable, lo vieron en análisis matemático 1. Su expresión más simple cuando f de x es igual a 1, derivaba esta expresión, integral entre A y B del diferencial de x.
Esto resuelto me da b menos a. Me está definiendo en definitiva una integral simple. Cuando f de x es 1, se podía interpretar como la longitud del intervalo de integración, b menos a. Avanzamos un poco. Cuando vimos integrales dobles, y hacíamos también f de xy igual a 1, recuerdan que esta integral doble de diferencial de x, diferencial de y, se podía interpretar como el área de la región. Avanzamos un poco más. En el caso de integrales triples, cuando otra vez f de x, y, z ahora era 1, la integral del diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, me daba el volumen de esa superficie. Insisto con esto. Acá integraba sobre un intervalo desde A hasta B. El intervalo que está sobre el eje X. Cuando f de x es 1, me daba la longitud de ese intervalo. En integrales dobles nos vamos ahora al plano. En el plano yo podía dibujar en xy la región de integración. Cuando f de xy es 1, esta integral doble me permitía calcular el área de esa región, pero esta área está sobre el plano xy. Cuando hablábamos ya de una integral triple, estábamos en el espacio. Entonces, cada una de estos límites de integración eran superficies. Todas estas superficies me encerraban un volumen, un sólido me formaban. Entonces, esta integral triple, cuando f de x y z es 1, me permitía calcular el volumen de ese sólido. Avanzamos un poco más. Cuando entramos con integrales de línea, la integral de línea ahora, recuerden, este intervalo se revela y se va, adopta cualquier forma, una curva, y puede estar en el espacio. Esta integral de línea me permitía encontrar la longitud de esa curva. Y avanzamos un poco más. Cuando hablamos de integrales de superficie ahora, ¿qué es lo que hacía? Esta integral sobre esta superficie de el módulo del producto vectorial fundamental me permitía encontrar ahora el área de esa superficie en el espacio. Hemos avanzado, en este caso de una integral doble, calcular el área de la región en el plano xy, a una integral de superficie que me permitía encontrar el área de una superficie en el espacio. ¿Me han seguido en la secuencia? Bueno, esta secuencia lo que va a hacer simplemente, lo que quería es mostrarle cómo hemos ido avanzando en nuestro análisis y sobre todo aplicación de lo que son las integrales, porque pasamos desde una integral simple hasta una integral de superficie. Y fíjense que los problemas reales justamente no están en resolver en una integral simple, está más bien en resolver una integral de superficie. O sea, resolver o calcular volúmenes, calcular áreas en 3 dimensiones, o sea, en el espacio, en donde nosotros nos estamos moviendo, es la realidad que nos va a tocar vivir cuando seamos profesionales. Esta es la idea justamente que tenemos en la presentación de esta manera secuencial de todo lo que fuimos haciendo durante la cursada. Bueno, chicos, pregunto, ¿alguna inquietud, alguna duda? Recuerden, la semana que viene estamos de parcial. El próximo viernes yo estoy nuevamente con ustedes con consultas previos al parcial. Pero ahora si no hay más consultas, me estoy despidiendo porque ya en un ratito
tengo que estar con los chicos de la parte práctica. Bueno, si no hay más mensajes, no por acá. Bueno, para finalizar, permítanme expresarles mi agradecimiento. Han acompañado a toda la cursada. Espero que les haya sido útil. Esta modalidad también nosotros como profesores hemos aprendido muchas cosas y se lo debemos a ustedes porque están del otro lado. Y bueno, todavía no nos estamos despidiendo, pero en lo que hace a la parte teórica sí, seguramente nos vamos a encontrar el próximo viernes. Gracias y hasta luego. Chao, chao. Hasta el próximo viernes.